En este video tutorial vamos a trabajar con el análisis factorial exploratorio en SPSS. Sin más nada que decir, comencemos. El análisis factorial es una técnica estadística multivariante cuyo objetivo es definir la estructura subyacente en una matriz de datos. Esta técnica permite definir grupos homogéneos de variables a partir de un grupo numeroso de variables. Estos grupos homogéneos se forman con aquellas variables que están fuertemente correlacionadas entre sí, procurando que unos grupos no estén correlacionados con otros. Estos grupos homogéneos de variables son los que denominaremos factores o componentes, los cuales se definen como variables latentes, variables no observadas, que son producto de una combinación lineal de variables interrelacionadas. El fin último del análisis factorial es reducir una gran cantidad de datos en un número pequeño de factores que sean capaces de explicar la mayor proporción de la variabilidad total contenida en estos datos. Tal como se muestra en este ejemplo, donde cada icono es una variable o un ítem y han formado 5 factores o 5 componentes. Es importante mencionar acá que debemos distinguir de dos técnicas de análisis factorial. Por un lado tenemos el análisis factorial exploratorio, que va a ser la técnica con la que vamos a trabajar en este vídeo, y por otro lado tenemos el análisis factorial confirmatorio. El análisis factorial exploratorio, también conocido por las siglas AFE, es una técnica en la que el analista de datos desconoce la estructura factorial de la variable que se está estudiando. Dicho de otro modo, no tiene una hipótesis previa sobre el número de factores o variables latentes, los cuales son seleccionados durante el análisis. Mientras que en el análisis factorial confirmatorio, también conocido por las siglas AFC, el analista de datos tiene una hipótesis previa sobre el número de factores, es decir, ya conoce la estructura factorial de la variable. Por lo tanto, lo que hace con el análisis factorial confirmatorio es validar empíricamente dicha estructura. Para administrar el análisis factorial se deben cumplir con un conjunto de supuestos. El primero hace referencia a que las variables deben estar distribuidas normalmente. El segundo se refiere a la igualdad de varianzas, o sea, debe haber homocedasticidad. Y el tercero alude a la existencia de multicolinealidad, es decir, las variables deben estar correlacionadas. Es importante destacar acá que se puede prescindir del cumplimiento de estos supuestos. No obstante, su omisión conlleva a una disminución en las correlaciones observadas, siendo la normalidad el supuesto más necesario, solo cuando se administra una prueba de significación estadística de los factores, pero raramente se emplean estas pruebas. Entonces, para aplicar un análisis factorial hay que cumplir con dos requisitos esenciales. Uno de ellos es que la matriz de datos debe ser rectangular, o sea, debe haber más casos que variables, tal como se muestra en esta base de datos. Tenemos más casos o más filas que columnas. Específicamente 299 casos y 19 variables cuantitativas. Y el otro requisito es que las variables a analizar deben ser cuantitativas. Dicho esto, para ejemplificar el uso del análisis factorial exploratorio, utilizaremos la siguiente base de datos, la cual contiene las respuestas de 299 personas a un instrumento, que alude a una variable denominada disposición hasta el estudio, que se define como el interés
que mantienen los escolares en participar de forma activa en sus estudios. Hasta ahora desconocemos las dimensiones de esta variable, pero la descubriremos a través del análisis factorial exploratorio. Lo primero que vamos a hacer es solicitarle al SPSS las técnicas estadísticas que nos permitirán saber si la técnica factorial es aplicable o no. Así que nos vamos a analizar reducción de dimensiones, factor. En esta ventana introducimos específicamente en la casilla de la derecha los ítems que conforman el instrumento. Ojo, solo los ítems, no variables sociodemográficas ni puntajes totales, solo los ítems. Entonces, seleccionamos todos los ítems, que son los 19, y los pasamos a la ventana de variables. Entonces, una vez hecho eso, nos vamos a descriptivos y marcamos KMO y prueba de felicidad de Bartlett. Desmarcamos lo que no necesitamos y clic en continuar y clic en aceptar. En el primer cuadro se aprecian los resultados del coeficiente de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin, o simplemente conocido como coeficiente KMO, y de la prueba de felicidad de Bartlett. Ambos nos informarán si el análisis factorial es aplicable o no. El coeficiente KMO parte de la idea de que si las variables o ítems, en este caso, comparten factores comunes, entonces las correlaciones parciales entre pares de ítems deberían ser pequeñas si los efectos de los demás ítems son controlados o eliminados. Esta medida lo que hace es contrastar la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial, arrojando coeficientes que van de 0 a 1. Estableciendo que coeficientes menores que 0,60 dan a conocer que el análisis factorial no es aplicable, ya que las correlaciones entre pares de ítems no pueden ser explicadas por otros ítems. Explicando un poco mejor esto, lo que queremos acá es que el coeficiente sea mayor o igual que 0,60, ya que es indicio de una fuerte correlación entre los ítems. Por consiguiente, el análisis factorial es aplicable. Acá abajo tenemos el p-valor, arrojado por la prueba de felicidad de Bartlett. Esta prueba parte de la hipótesis de nulidad de que los ítems no están correlacionados entre sí, ya que evalúa si la matriz de correlaciones observadas se ajusta a una matriz de identidad, o sea, las compara. Tal como se puede apreciar en este ejemplo, se contrasta la matriz de correlaciones obtenida, o sea, la matriz observada, con una matriz de identidad, que tiene coeficientes de correlaciones iguales a 0 por ambos lados de la diagonal. Lo que queremos es que nuestra matriz de correlaciones sea diferente a esa matriz de identidad, o sea que los coeficientes de correlaciones sean diferentes de 0. Entonces lo que buscamos es que el p-valor sea menor que el nivel de significancia, que en las ciencias sociales es 0,05. En este ejemplo observamos que el p-valor es menor que 0,05, por lo que podemos rechazar la hipótesis de nulidad de que la matriz de correlaciones sea una matriz de identidad. No obstante, es relevante manifestar que esta prueba es sensible al tamaño de la muestra, así que por tal motivo se incluye el coeficiente KMO como técnica adicional. Como pueden observar, el mismo está por encima de 0,60, por lo que las correlaciones entre los ítems pueden ser explicadas por otros ítems. Por consiguiente, el análisis factorial es aplicable. Cerramos la hoja de resultados y nos vamos a analizar. Reducción de dimensiones, factor. Hacemos clic en extracción. Marcamos gráfico de sedimentación. Y en extraer lo dejamos como está. En la parte de abajo, si lo marcamos, podemos pedirle al SPSS que extraiga un número determinado de factores, solo para explorar. Entonces, marcamos la primera opción, basado en autovalor, clic en continuar. Ahora vamos a rotación. Utilizaremos el método de rotación ortogonal Varimax. Este método de rotación asume que los factores son independientes entre sí, y lo que hace es minimizar el número de variables con altas cargas factoriales en un factor, haciendo que la matriz de componentes sea más fácil de interpretar.
De todos modos, esto lo veremos ahorita con una salida de SPSS. Bien, marcamos entonces Varimax y solución rotada. Clic en continuar y presionamos aceptar. Nos vamos al gráfico de sedimentación. Este gráfico nos va a permitir seleccionar el número óptimo de factores o componentes. En el eje de las abscisas se encuentran los factores o componentes y en el eje de las ordenadas los autovalores. En el eje de las abscisas aparecerán tantos factores como ítems haya. En nuestro ejercicio contamos con 19 ítems, por lo que allí aparecen 19 factores. Para la selección del número óptimo de factores, existen varios criterios para la selección de los mismos. Acá mencionaremos dos. Uno de ellos se denomina criterio de contraste de caída o scree test y la regla de Kaiser. El primero consiste en seleccionar aquellos factores que están por encima de la formación de un codo en el gráfico de sedimentación, ya que luego del codo la varianza tiende a estabilizarse y a no ser tan diferente entre los factores que están después de ese codo. En este gráfico se aprecia que la varianza empieza a descender luego del factor 4 y se mantiene relativamente estable en los factores que le siguen. Si hacemos el corte, nos quedaríamos con 4 factores. Ahora bien, si empleamos la regla de Kaiser, que es más sencilla, solo escogeríamos aquellos factores con autovalores mayores que 1. Observando el gráfico de sedimentación y trazando una línea horizontal a partir del autovalor 1, nos quedaríamos con 4 factores, siendo los 4 los que explican la mayor parte de la variabilidad total. Cabe destacar que el autovalor es una medida de variabilidad que expresa la cantidad de información que puede explicar un factor. Dicho esto, ya con 4 factores seleccionados, observamos la tabla de comunalidades que está acá. La comunalidad alude a la proporción de varianza que es capaz de reproducir el modelo factorial de un ítem. En nuestro ejemplo, apreciamos que el modelo es capaz de reproducir el 45,9% de la variabilidad del primer ítem, el 55,6% del segundo y así, contando con proporciones apropiadas en la mayoría de los casos, siendo la más baja en el ítem 5, por lo que el modelo no es capaz de reproducir en su totalidad la variabilidad de ese ítem. Dicho esto, avancemos al cuadro que expone el porcentaje de varianza que explica cada factor, o sea, el cuadro que dice varianza total explicada. Como pueden apreciar, SPSS automáticamente muestra los factores que tengan autovalores mayores que 1. Entonces, vamos a considerar la penúltima columna. Allí vemos los porcentajes de variabilidad de los datos que explica cada factor. El primer factor explica el 17,584% de la varianza de la información recabada. El segundo factor, el 13,558%. El tercer factor, el 11,574%. Y el cuarto factor, el 10,148% de la varianza de la información recogida. Es importante aclarar acá que estas 3 últimas columnas corresponden a la varianza luego de la rotación de los factores. Y estas 3 primeras columnas corresponden a la varianza antes de la rotación. Como podrán notar, luego de la rotación hubo una redistribución de la variabilidad entre los factores. No obstante, los factores logran explicar el 52,864% de la variabilidad del constructo disposición hacia el estudio, siendo un porcentaje apropiado. Algunos autores sugieren adecuado un 60% o más, otros un 50% o más. Ojo, esto solo aplica para las ciencias sociales. Para las ciencias naturales, el umbral suele ser mayor o igual al 95%. Interpretemos los factores extraídos. Como podrán notar, hay 2 matrices de factores. Aquí es la primera y aquí la segunda. Vamos a interpretar la solución rotada, que es esta, ya que es la más clara. Cada columna es un factor y en cada fila tenemos nuestros ítems. Los coeficientes que allí aparecen son las cargas factoriales, también llamadas coordenadas factoriales, las cuales expresan la magnitud de la correlación entre el ítem y el factor. Allí vemos que los ítems 19, 16, 2, 10, 5, 14, 9, 4, 1, 7 y 8 tienen cargas factoriales muy bajas con el primer factor, mientras que los ítems 17, 6, 18, 11, 13 y 3
tienen correlaciones altas con dicho factor. Además, son cargas factoriales positivas, por lo que aquellos que obtienen altos puntajes en estos ítems, mayor es la puntuación que reciben en este primer factor, destacando que cuando las cargas factoriales son positivas, se traducen en que altos puntajes en el ítem implican altas puntuaciones en el factor. Si las cargas factoriales fueran negativas, pues indica que a menor puntaje en el ítem, mayor es la puntuación en el factor y viceversa. Antes de interpretar bien este primer factor, le podemos pedir al SPSS que nos elimine las cargas factoriales bajas, y se hace de esta manera. Reducción de dimensiones, factor. En opciones, marcamos ordenados por tamaño y suprimir pequeños coeficientes. Acá colocamos 0.30, clic en continuar y aceptar. Nos vamos a nuestra matriz de componentes rotados y acá tenemos una mejor visualización de la matriz. Nos quedamos en el primer factor. Allí apreciamos que los ítems que cargan más altos en el primer factor son el 3, el 13, el 11, el 18 y el 6. Pero más abajo tenemos que también están los ítems 12, 15 y 17. Sin embargo, el ítem 12 carga más alto en el tercer factor, midiendo de mejor forma ese factor, aunque también mide algo del primer factor, pero de manera inversa. Los ítems 15 y 17 cargan más alto en el cuarto factor, pero también miden algo del primer factor. En lo que respecta al primer factor, antes de darle un nombre adecuado, debemos considerar la similitud de los ítems que correlacionan con él. Si leemos los ítems que correlacionan más alto con este primer factor, tengo curiosidad por lo que explica el maestro. Lo que explica el maestro es interesante, pregunto mis dudas al maestro. Tengo curiosidad por leer los libros de texto. Tengo curiosidad por cosas nuevas. Apreciamos que tienen en común el aspecto de la curiosidad y el interés hacia las actividades académicas. Por lo tanto, podríamos nombrar este factor como motivación hacia el estudio. Por consiguiente, estos 5 ítems formarían parte de una dimensión denominada motivación hacia el estudio. Vamos con el segundo factor. Los ítems que correlacionan o cargan más alto en él son el 14, el 1, 16, 9 y 5. El ítem 4 tiene una carga factorial baja y negativa con este factor, y el ítem 7 tiene una carga factorial moderada y positiva. No obstante, correlaciona más con el cuarto y último factor, mientras que el ítem 4 carga más en el tercer factor. Bien, apreciando los 5 ítems que correlacionan más alto con el segundo factor, leemos: no descanso hasta alcanzar mi meta, obtengo lo que me propongo, no me doy por vencido fácilmente, cuando comienzo una cosa la termino y tengo energía para estudiar. Estos ítems tienen en común la perseverancia que tiene un estudiante hacia una determinada actividad. Por lo tanto, podríamos nombrar este factor como compromiso. Importante, este es el nombre que le doy. Ustedes pueden darle otro nombre, como perseverancia hacia la tarea, por ejemplo, señalando que el nombre que le asignemos es subjetivo, siempre y cuando tenga relación con las similitudes que guardan los ítems que cargan alto en un determinado factor. Vamos con el tercer factor. Allí apreciamos que los ítems 2, 10, 4, 19 y 12 son los que cargan más alto con dicho factor. Si los leemos, hago la tarea con mis compañeros, tengo amigos preferidos, me llevo bien en la clase con el maestro, platico con mi maestro fuera de clase y ayudo y pido ayuda a mis compañeros cuando lo necesito. Vemos que tienen en común un aspecto vinculado con la integración y dar respuesta efectiva a expectativas de diferentes grupos de personas, por lo que podríamos nombrar este factor como adaptación. En lo que respecta al cuarto y último factor, los ítems que cargan más alto con él son el 15, el 8, el 17 y el 7, los cuales leemos como: estoy en el salón al comenzar la clase, llego puntual a la escuela, termino a tiempo las actividades que marcan, organizo mi tiempo para realizar mi tarea. Y hay un ítem que es el 18, que mide motivación hacia el estudio, que carga bajo en este cuarto factor. Bien,
Leyendo los 4 ítems que mejor cargan en este cuarto factor, apreciamos que aluden a una organización del tiempo y jerarquización de las tareas en función de la prioridad. Entonces podríamos nombrar este factor como autorregulación. Bien, hemos identificado 4 factores que aluden al constructo disposición hacia el estudio. Ahora que hemos nombrado los 4 factores, procedemos a interpretar adecuadamente la tabla de varianza total explicada. Como vemos, en la tabla, el primer factor explica en un 17,584% la variabilidad del constructo disposición hacia el estudio, asociado con la motivación hacia el estudio, donde se agrupan ítems como tengo curiosidad por lo que explica el maestro, lo que explica el maestro es interesante, pregunto mis dudas al maestro, tengo curiosidad por leer los libros de texto y tengo curiosidad por cosas nuevas, los cuales miden, según la matriz de componentes rotados, de manera positiva y alta la motivación hacia el estudio. El segundo factor explica en un 13,558% la varianza o variabilidad del constructo disposición hacia el estudio asociado con el compromiso, el cual agrupa ítems como no descanso hasta alcanzar mi meta, obtengo lo que me propongo, no me doy por vencido fácilmente, cuando comienzo una cosa la termino y tengo energía para estudiar, midiendo de manera positiva y alta el compromiso. En lo que respecta al tercer factor, este explica el 11,574% de la variabilidad del constructo disposición hacia el estudio, vinculado con la adaptación, el cual agrupa ítems como hago la tarea con mis compañeros, tengo amigos preferidos, me llevo bien en la clase con el maestro, platico con mi maestro fuera de clase y ayudo y pido ayuda a mis compañeros cuando lo necesito, midiendo de manera directa o positiva y elevada la adaptación. Finalmente, en relación con el cuarto factor, el mismo explica en un 10,148% la variabilidad del constructo disposición hacia el estudio, asociado con la autorregulación, el cual agrupa ítems como estoy en el salón al comenzar la clase, llego puntual a la escuela, termino a tiempo las actividades que marcan y organizo mi tiempo para realizar mi tarea, midiendo de forma positiva y elevada la autorregulación. Entonces, los 4 factores juntos logran explicar el 52,864% de la variabilidad del constructo disposición hacia el estudio, siendo un porcentaje adecuado. Dicho esto, hemos logrado identificar los 4 factores que subyacen al constructo disposición hacia el estudio, por lo que el compromiso, motivación hacia el estudio, la adaptación y la autorregulación son dimensiones o indicadores de dicho constructo. Y de esta manera finalizamos con este video tutorial. Cualquier duda o observación puede dejar un comentario en la parte inferior de este video. Flicker like a fluorescent